Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros en Acción Positiva. Siempre que ustedes nos acompañen es un verdadero estímulo para seguir adelante con esta labor que tenemos ya 12 años de estar realizando y cuyo único objetivo verdaderamente es buscar contribuir con el guatemalteco, con ese ciudadano que es usted, para que pueda tener una mejor información, formarse su propio criterio y tomar las decisiones más correctas e importantes. Igual tratamos de llevar temas de muy diferente amplitud como cultura, historia, etcétera, para que realmente pues tengamos un programa agradable y de nuevo gracias por compartirlo con nosotros. Hoy vamos a seguir con nuestra serie de entrevistas con candidatos a la alcaldía de la ciudad de Guatemala. La iniciamos hace 2 programas anteriores y el propósito es invitar acá a los ciudadanos que están dispuestos a venir a servir a su comunidad a través de una posición obtenida en un proceso electoral. Este proceso electoral es particularmente peculiar porque sabemos que hay muchos cambios y sin embargo pues esperamos que el resultado final sea el bienestar del guatemalteco, de la comunidad y de este maravilloso país. Quiero presentar a mi invitado esta noche, es el licenciado Roberto González Díaz Durán, amigo de muchos años, un ciudadano conocido por su participación política y por su participación en el servicio en la comunidad. Roberto, bienvenido a Acción Positiva. Muchísimas gracias, doctor. Realmente muy entusiasmado, no solo de estar nuevamente aquí con ustedes, como lo estuve hace algunos años, sino que entusiasmado de poderle compartir a los guatemaltecos mucho de lo que comentabas, de los planes, las propuestas, los diagnósticos de los problemas para poder presentarnos como una opción en estas elecciones. Gracias, Roberto. Estuvimos acá en junio del 2011 cuando Roberto era candidato a la alcaldía. Tiene una hoja de vida muy importante, voy a destacar solamente algunos puntos que creo que considero claves. Dentro de ellos está su participación en lo que es la corporación municipal. Tuvo muchos años, 4 años o más, trabajando en lo relacionado con el tránsito, estuvo relacionado con agua y saneamiento, fue concejal también de la municipalidad, fundador de Emetra y también primer gerente de Empagua. Eso entre otras funciones. En el gobierno central estuvo de ministro de Energía y Minas y luego gerente de la presidencia. Roberto, una carrera bastante importante en un lapso de tiempo en el cual tuviste la oportunidad de estar en el campo municipal. Bueno, obviamente estar a cargo de agua, saneamiento, tránsito, Emetra, Empagua, verdaderamente es importante. De todas estas funciones que tú hiciste, ¿qué es lo que sientes que más te ha preparado para estar de nuevo enfrentando el reto de proponerte como candidato a la alcaldía? Bueno, yo creo que todas las fases uno va aprendiendo todos los días, digamos, y hay fases en donde uno quizás tiene la posibilidad de asimilar más cosas, pero creo que los años de Empagua a principios de los 90 me permitieron conocer realmente la gestión pública. Uno viene del sector privado y uno puede hacer ahí todo lo que la ley no le prohíbe. Hay mucha libertad, mientras que ya en el sector público uno solo puede hacer lo que la ley le faculta. Entonces es un cambio que aparentemente es simple, pero no lo es. ¿Qué implica de un funcionario? Conocer mucho las leyes, los reglamentos, la forma de comprar, de contratar, de presupuestar recursos financieros, en fin, ese creo que fue un aprendizaje muy grande que lo va preparando a uno para la administración pública. Luego ya te diría que el segundo lustro antes de entrar al año 2000 en la municipalidad, en Emetra, cuando se funda la PMT y Emetra, que tuve oportunidad yo de participar en eso, es donde veo los proyectos concretos más digamos, con mayor realización, ¿verdad? Se introdujeron los taxis rotativos, se introdujeron los semáforos nuevos, inicia toda una gestión de tránsito que pasa del gobierno a las munis, y yo tuve parte en todo eso. Trajimos los buses articulados, los buses dobles, digamos que gusanos les bautizó la población guatemalteca pensando ya en lo que 10 años después se conoció como Transmetro. Yo creo que son lecciones muy importantes. Pero tal vez para terminar, yo te diría también la lección de estar a 5 metros de un presidente en la casa presidencial te da una visión del poder en todos sus aspectos, cómo relacionarse con diputados, con gobernadores, con alcaldes, con otros presidentes.
con sindicatos, con gente del sector privado, del ejército. Yo creo que le va dando una preparación extraordinaria. 17 años de mi vida aprendiendo todo esto. Y tuviste la oportunidad de estar en el poder local y obviamente en el poder nacional. Esto tal vez nos trae una pregunta que tenía para más adelante, pero la podemos hacer ahora. ¿Cuál debe ser la relación existente entre una municipalidad y el gobierno central? Obviamente hay más de 340 municipalidades, la de la ciudad de Guatemala por sus características es la más grande. ¿Cuál debe ser el nivel de relación que debe existir entre la Presidencia de la República y el alcalde de la ciudad de Guatemala? Mira, en una municipalidad, digamos, normal, más rural, yo te diría que se circunscribe el gobierno local a hacer cosas mucho más cercanas a la gente y al vecino, a sus necesidades básicas, el agua, el drenaje, su caminamiento, su vivienda. Y tiene una relación con el gobierno para las grandes cosas, no solo para que le mande recursos, sino que para las grandes obras de infraestructura, por ejemplo, carreteras, temas de salud, de educación, seguridad es algo muy importante. Pero para la municipalidad de Guatemala y para las municipalidades de los, valga la redundancia, de los municipios que ya están conurbados y conforman la ciudad, la relación con el gobierno tiene que ser fundamental. Ya no es solo para las cosas básicas, sino que sobre todo para poder conjuntamente con el gobierno atender las grandes necesidades urbanas que hoy en día requieren ese contubernio entre gobierno central y alcaldías donde está sentada la ciudad. Por eso es que mi propuesta original desde hace 12 años ha sido establecer la autoridad metropolitana. ¿Qué es esta autoridad? Es el cuerpo colegiado entre los alcaldes y el gobierno central para que como ente adopte todos aquellos problemas y proyectos de solución que están interconectados entre sí. Por eso es que es fundamental que un alcalde tenga una excelente relación con el gobierno, con el organismo ejecutivo y también el organismo legislativo, porque hay mucha reglamentación que se requiere para estas gestiones de las grandes urbes. Un alcalde, es bonito ser alcalde, tener la vara edilicia, pero hemos visto acá que 33% de alcaldes han tenido que enfrentar problemas con la Contraloría, han estado en juicios, incluso algunos han terminado pues en prisión. Es bonito ser alcalde, pero ¿cuál es tu concepto de lo que un alcalde debe de ser y lo que un servidor público debe de ser? Bueno, yo diría que un servidor público por naturaleza debe volcarse a las soluciones que busquen el bien común. Y el bien común no necesariamente es el bien absoluto. El buscar la atención de la mayoría implica que hay una minoría que quizás no tuvo el alcance de esa gestión o ese esfuerzo. Entonces un funcionario público debe estar absolutamente compenetrado con buscar siempre el bien común, no el bien particular. Recibir un salario decente, digno, y en ese momento sentir que tiene el poder legítimo que el pueblo le ha dado para poder gestionar ahí sí que valga los instrumentos de política, pero también los recursos que se recolectan de todos los vecinos, en este caso, que dan su dinero a través de los impuestos, y es una gran responsabilidad que ese dinero se vuelque en soluciones para ellos, para lo que ellos necesitan y para lo que ellos piden, no para lo que mi particular visión y mi beneficio particular quiera yo hacer. Pasa mucho que las municipalidades, y también aquí en la Municipalidad de Guatemala, que le hace cosas al vecino, buenas o malas, pero le hace cosas que muchas veces no son las que necesita. Se hacen obras de infraestructura cuando posiblemente la gente lo que quiere es agua. Le hace una glorieta o un jardín cuando posiblemente lo que quiera son drenajes. Entonces, un buen funcionario público tiene que tener muy compenetrado en sí mismo esa vocación de atender al prójimo por el tiempo en que esté. Después que ya sale a su casa y deja esa opción para otros sin eternizarse, porque el poder corrompe y el poder absoluto mantenido en el tiempo corrompe absolutamente,
debe salir con la frente en alto diciendo, he hecho mi esfuerzo, viéndole la cara a la gente, diciendo, administré sus recursos de forma honesta, con las necesidades que ustedes tenían, en su mayoría, buscando el bien común. Porque obviamente estamos atravesando del 2015 para acá sobre todo, pues una transformación. El guatemalteco salió a la plaza, fue a protestar contra la corrupción, fue a protestar contra un sistema que no quería. Esto ha llevado a cambios importantes, los cuales todavía muchos están en camino, pero ese servidor público que en algún momento llegó a aprovecharse de una posición, creo que tiene los días contados, porque ahora debe haber transparencia, debe haber plena rendición de cuentas, y yo creo que los ciudadanos cada vez van a estar más encima de ver que los fondos se manejen correctamente, Roberto. Porque cuando tú mencionas, por ejemplo, el conocer cómo funciona, cómo se gestiona, cómo se lleva a cabo un proceso, es muy importante. Muchos alcaldes llegan sin tener preparación, no saben ni cómo gestionar un proyecto, un préstamo. Claro, de hecho hay, digamos, dos formas también de perder dinero de los contribuyentes o de la gente, de los vecinos. Una es la corrupción, digamos, agarrar dinero para otras cosas o para sí mismo, que es la corrupción, que es inmoral. Y la otra que es amoral, ¿verdad? No es inmoral, es amoral, en el sentido de que no tiene plena conciencia de que se está haciendo un mal. ¿Cuál es esta? Es la mala gestión por ineptitud o falta de capacidad y falta de conocimiento. Aceptar una tarea en el sector público para el cual uno no está preparado es cabalmente una de las formas de ir a malgastar el dinero porque no se supo cómo hacerlo. No se escogen los planes correctos, no se hacen los arreglos correctos, no se, digamos, contrata de la manera más adecuada y a veces se hacen bien cosas que no son necesarias. Esto es interesante porque tal vez lo hizo bien y lo hizo de forma honesta, pero no hizo lo correcto. Y yo creo que la preparación y la experiencia sí nos hace, digamos, la diferencia entre un funcionario público exitoso y en uno fracasado, digamos. Entonces yo puntualizaría a lo que tú dices, que cabalmente hoy estamos en una era en donde la gente está más alerta, más informada acerca de las malas o buenas gestiones, sean por corrupción o sean por ineptitud, o a veces lamentablemente se juntan ambas. Son ineptos y además son corruptos. Hay un dicho que dice, escoba nueva barre mejor, pero hay otra gente sabia y prudente que dice, lo que funcione, déjelo funcionar. En el presente caso tenemos 35 años aproximadamente de una gestión municipal que ha seguido una cierta línea. De lo que actualmente existe en la municipalidad, ¿qué dejarías? ¿Qué cambiarías, Roberto? Gracias. Mira, volviendo un poco atrás, cuando yo tuve la oportunidad de fundar EMETRA y la Policía Municipal de Tránsito, porque le pedimos al gobierno y vamos al Congreso para que en la ley le pasaran el tránsito a las municipalidades, yo en el 99 estaba un poco afligido cuando me fui de la municipalidad de que las siguientes administraciones pues continuaran con la expansión y la profesionalización de estas instituciones municipales que, repito, EMETRA y la PMT se tenían. Y sobre todo que continuaran con los planes del Transmetro, como se conoció 10 años después. Y efectivamente así fue, se le dio continuidad. Por ejemplo, el programa de Colombia, que se llama también Pasos y Pedales, que lo popularizaron a finales del 98 y 99 en Colombia, pues también vino acá y la siguiente administración municipal lo implementó allá en la Avenida Las Américas y en otros lugares. ¿Por qué menciono esto? Porque he valorado mucho la continuidad de ciertos programas en la municipalidad. Hoy identifico, por ejemplo, el barrido de calles, jardinización, programas de guardería, la proyección que la MUNI ha hecho en arte, en música, en danza, digamos, la parte cultural, que le ha dado mucha dignificación, digamos, al vecino y autoestima, y de alguna manera un nacionalismo para con la ciudad. Son programas que deben continuar, lo he dicho los 12 años que he estado en esto, y sin lugar a dudas ahí va el dicho que tú decías, no hay que llegar a componer lo que no está roto. Pero sí debo decirte con mucha pena, Francis, que las decisiones
municipales de proyectos de corto plazo en cada periodo en donde se ha mantenido cierta continuidad del mismo grupo de gestión, eso sí no ha sumado a las soluciones de fondo. Es decir, uno puede tomar una decisión de largo plazo que tiene sus resultados en el largo plazo, pero uno las arranca hoy y va como sumando escalones. Y otras en donde uno solo hace proyectos que duran poco tiempo o que se muestran para fines electorales en poco tiempo, pero no van sumando. Y yo creo que los problemas de agua, de transporte, de tránsito, de basura, entre otros, no han ido sumando en la gestión municipal. Y estoy hablando de los problemas clásicos que tienen las ciudades, pero si le sumamos el tema de la salud, la educación y la seguridad, que lo tienen los gobiernos locales en otros países del mundo, es decir, lo tienen las munis, nosotros estamos, digamos, en una comparación muy frágil, muy débil y muy, yo diría, deficitaria en todo sentido. Podríamos sumarizar diciendo que en algunos problemas fundamentales, agua, transporte, no hemos mejorado sustancialmente como debería de ser. Es que pudiéramos estar mejor, manejo de basura, etcétera. Yo te diría que podríamos estar mejor es demasiado condescendiente. Estamos graves en agua. Estamos graves en saneamiento ambiental, en desechos sólidos y tratamiento de aguas negras. Estamos paupérrimos en transporte público. Es un verdadero desorden. Pudiéramos decir, Roberto, que 10 años después tú dirías, estamos peor. Mira, Francis, yo de alguna manera salí a luz pública en una candidatura que hizo muy famoso un anuncio del guacalazo. Permitidme que lo pasemos para que lo recuerde nuestro público. Por favor, Francis, por favor. Soy Roberto González y estoy aquí en la zona 18 para que juntos usted y yo sintamos lo que sufren miles de vecinos a quienes les falta el agua todos los días antes de ir a su trabajo. Son las 4 de la mañana y me bañaré como ellos en el patio de esta casa para que nos demos cuenta de esta realidad que tenemos que enfrentar. Gracias, Roberto. Pues ahí vimos una imagen que de veras se volvió viral en aquel tiempo, que no se llamaba viral, pero que todo el mundo lo vimos. ¿Qué querías tú decir en ese momento con ese guacalazo? Mira, dos vivencias en esos pocos segundos que tuviste. Primeros 10 segundos cargando baldes de agua. Cuando tú ves que niñitos de 9 años, 10 años, abuelitas, señoras, están cargando baldes de agua y no unos pocos metros, que bajan en las veredas, acarreando el agua, después de las pipas que hoy en día en todas las zonas de la ciudad estamos viendo esta escena. Es una miseria. Solo el hecho de estar cargando y acarreando, que es el verbo, el agua. Los segundos, digamos, segundos, valga la redundancia, 15 segundos del anuncio, es tal vez lo más famoso, es el guacalazo. Y es un guacalazo donde yo le doy un grito a la gente que como yo no nos bañamos así. Y me bañaré como ellos en el patio de esta casa para que juntos usted y yo, los que no nos bañamos así, nos demos cuenta de esta realidad que tenemos que enfrentar. Pero ahora tendrías que darte más guacalazos todavía porque el problema está peor, Roberto. Está peor, que era un poco lo que te comento, era un grito desesperado a una Guatemala que tenemos que ponernos en el lugar de la gente, tenemos que entender que es un problema grave. Y te digo una cosa, para nosotros el aspecto que veía o el efecto que nos daba esa imagen es más decir, y sería con agua fría o caliente, porque el heroísmo de las 5 de la mañana es quizás bañarse con agua fría para nosotros, pero el heroísmo de esa gente sencilla, que no tiene sus necesidades satisfechas, es que le dure un tonel 10 días. No puede gastarse el agua a guacalazos en la cabeza como... Y un tonel que cada vez es más caro, Roberto. A 18, 20 quetzales les están cobrando el tonel, a muchos de los que hoy en día están viendo este programa. Hoy está mucho más agravado. Antes eran unas 3 o 4 zonas. Hoy yo te diría que las 20 y pico de zonas de la ciudad están padeciendo de racionamiento de agua y están requiriendo abastecerse con cisternas. De hecho, la MUNI hoy, esta misma semana, está implementando programas de cisterna.
¿Por qué? Porque está fracasado el sistema de distribución, digamos, de agua a través de tuberías. ¿Cuáles diríamos que serían las diferencias fundamentales, Roberto, entre una eventual administración de Roberto González Díaz Durán con la actual? ¿Cuáles serían los puntos que van a hacer que el vecino diga, miren, de veras cambiamos de alcalde? Yo te diría varias. La primera, que yo quiero hacer una administración transparente diciendo la verdad y no escondiendo una serie de datos, problemas que se esconden, que se maquillan y que no se le da cara a la gente. El problema del transporte es serio, por ejemplo, la tarifa autorizada es de 1.10 quetzales, están cobrando 5 o 6 quetzales a la gente, con suerte, porque tiene que estar comprando una serie de modos de transporte, tuk-tuk, mototaxi, taxi, en fin, no se le da la verdad a la gente. Entonces, primera forma, transparente y muy cercana a la comunidad, no lejana y oscura, opaca, solo abriéndola, viendo a través de una celosía. Digamos. ¿Quitarías fideicomisos? Fíjate que los fideicomisos es una figura que requieren ciertos créditos, pero el fideicomiso como instrumento para comprar y contratar por la vía fácil y que no se controle porque son cuentas de los bancos, eso por supuesto se tiene que terminar de tajo. No va a haber eso. Interrumpí, pero seguimos contando no tengas claro que es parte del estilo de transparencia y honestidad, porque la transparencia sirve para que se vea al funcionario y si se le ve haciendo cosas malas, pues se le castigue. Entonces se supone que el efecto de la transparencia es la honestidad. Pero la segunda es una proyección con la persona. O sea, es entender y comprender los problemas de la persona, escucharlo, oírlo y hacer el esfuerzo de sentir lo que él siente. No solo decir que conoce uno cuál es su problema, sentir el problema. Cuando uno hable de basura, sentir la dentina, espantarse las moscas. Cuando uno habla de falta de agua, ir a sentir ese acarreo de baldes, ir a bañarse a guacalazos. Cuando uno dice tiene un problema con el transporte, ir a sentir el flato que sienten las señoras de estar esperando 1 hora, hora y media a un bus que no llegó y que si llega le cobra 5, 6, 7 quetzales para poder subirse al bus, pero cuando no llega tener que contratar un taxi o un tuk-tuk y bajarse en su comunidad asustadísimas de que no le vaya a poner, digamos, a alguien, como dicen en buen chapín, o a robarle, o qué sé yo, incluso asesinarlo. Hoy en día me dice la gente, mire, a veces pedimos un tuk-tuk y el precio es lo de menos. Rezamos porque la persona que lleve el tuk-tuk haya pagado la extorsión, porque vamos a ir a parar en tuk-tuk a ver a San Pedro. Esa es la realidad que un funcionario, un alcalde debe sentir. Y eso solo se hace bajando. Si uno siente que la gestión municipal es así como de oficinas en alto, de bien remozadas, con buenos estilos modernos, arquitectónicos, que no lo puede tocar la gente a uno, que saluda a uno con aquella risita así como plástica para ver si me están tomando la foto, ese no es el alcalde que esta ciudad necesita y ese es el alcalde que yo quiero ser. Podríamos decir que tu mensaje es acercarse más a la gente, comprender sus necesidades. Esa es mi pasión, eso es por lo que he luchado 12 años y sigo insistiendo. No solo porque los problemas están agravados y mientras estén los problemas seguiré aquí, sino que lo que quiero es que el vecino verdaderamente sí vea con drasticidad el cambio de estilo y de proyección y de humanidad que debe tener un alcalde para poder comprender y sentir los problemas que tiene la gente. Porque la gente ahora va a estar pendiente verdaderamente, Roberto, va a estar no solo escuchando la oferta, porque la verdad que suena muy bien lo que tú mencionas, pero van a exigirte que de veras se traduzca en realidades, ¿no? Porque a veces se dice, mire, una vez que llegan al Palacio de la Loba, en este caso, se olvidan de sus ofertas. ¿Cómo vas a garantizarle al ciudadano que eso no suceda, Roberto? 3 cosas te diría, Francis, que pudieran de alguna manera predecir la forma en que uno va a cumplir o no hacia futuro. Y eso es, primero, conocimiento de los problemas. No solo los problemas macros, sino que los problemas chiquitos, la piedra que está en el calcetín del vecino.
su lámpara, su caminamiento, su drenaje, su vereda, digámoslo así, su colonia, su calle. 2, el conocimiento, digamos, macro que mencionaba, pero el segundo es la experiencia. Estos 17 años se tienen que volcar en capacidad, ¿verdad?, que la da la formación y el recorrido de la experiencia en la administración pública. Pero la tercera garantía, te diría que me la ha dado este duro recorrer de 12 años pidiéndole este trabajo a los guatemaltecos, el trabajo de ser su alcalde. Y eso es haberme ido a todos los rincones de esta ciudad, a escucharlos, a compenetrarme con sus problemas y que me impregnaran de ese olor a necesidad que ha marcado mi vida y de mi familia, porque solo llegándolos a ver es como uno puede comprender sus problemas, que es lo que mencionaba antes. Esa historia que yo puedo tener en mi recorrido de vida, que al final es el currículum vitae, en latín es recorrido de la vida, es lo que yo le presento al guatemalteco. Conocimiento, capacidad y conciencia, porque la he sentido en mi propia piel estos 12 años. Y por eso desde que inicié esos gritos desesperados para que otra Guatemala, que tenemos mucho, nos empezamos a pensar en que hay otros que también necesitan. Que cuando veamos una glorieta y un jardín bien arreglado en nuestras zonas, digamos, ¡ah, qué lindo! Porque yo además de mi casa, ahora tengo esto del lado público, pero creo que hay una ciudad gris, creo que hay alguien que necesitaría de, en lugar de ver yo más flores, más lindas, más bellas para mí, las tenga también otra gente en sus necesidades más. Porque esa es una queja muy amplia, que hay unas zonas que están muy protegidas y privilegiadas y el resto de las zonas de la capital muy olvidadas. Roberto, desafortunadamente el tiempo acá se nos fue. Prácticamente estamos al final del programa. 30 segundos para que digas un último mensaje a la audiencia de hoy. Muchas gracias, mucha ilusión, mucha esperanza, mucha felicidad en esta última parte del periodo eleccionario. Escojan en base a conocimiento, a capacidad, pero sobre todo ese feeling que ustedes tienen interno de quién lleva adentro esa sensibilidad, esa responsabilidad con el prójimo, esa solidaridad que necesitamos de cara al futuro. Los planes ya están, es lo de adentro, es el deseo de resolver los problemas lo que viene. Que Dios los bendiga, voten todos con alegría. Roberto, muchísimas gracias por habernos dado este último mensaje y a ustedes que nos han acompañado esta noche, pues a votar con alegría, pero con mucha conciencia, con mucha claridad, con mucha reflexión. Los ciudadanos somos verdaderamente los arquitectos de este país y también sus primeros beneficiados. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Buenas noches.